Señor, te adoramos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú peleas nuestras batallas, porque tú siempre estás a nuestro lado. Nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Estamos confiados, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso podemos declarar estas palabras: así peleo mis batallas. 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 Aunque vea que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. O así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Señor, ¿dónde estás? Cantamos. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Y nada es más grande que tu amor, porque la victoria ya la has ganado, Dios. Oh, nada es más grande que tu amor, no, porque la victoria ya la has ganado, Dios. Así peleo mis batallas. 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 Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Es una alegría nuevamente estar celebrando el nombre del Señor por medio de este medio de comunicación, que Dios nos permite cada día exaltarlo y bendecirlo, y sobre todo seguir escuchando de su palabra, palabras de vida, palabras de gracia, palabras de poder, palabras de victoria. Para esto, hoy, junto con ustedes, quisiera también poder escuchar la voz del Señor y que juntos podamos prestar atención a las palabras que hoy el Señor quiere depositar en nuestra vida y nuestro corazón. Para esto me gustaría que ahí donde te encuentras o donde estás y con quien estés, juntos podamos
leer la escritura, la palabra del Señor. Me gustaría que juntos en este momento vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 11, y dice la escritura de esta manera: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay un paralelo en esta misma escritura en el capítulo 5, versículo número 11, y dice de esta forma: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Escuché de una anécdota de unas ranitas que iban rumbo a un lago, y mientras iban, dos de ellas cayeron en un pozo. Las otras se dieron cuenta y al instante regresaron y miraron cómo estas ranitas comenzaban y trataban de salir inmediatamente de ese pozo. Ambas brincaban en una forma desesperada, y las otras ranitas comenzaron a hablar con ellas mismas, y de repente comenzaron a hablar palabras que por un momento pensaba que eran palabras de aliento. Las palabras que estas ranitas comenzaron a gritar a las ranas que estaban en el pozo eran: no podrán, el pozo es sumamente profundo, es imposible, desen por vencidas, no lo van a lograr. Era tantas las palabras que ellas gritaban a las ranitas que una de ellas, al escucharlas, se dio por vencida. La otra ranita comenzó a esforzarse, comenzó a dar impulsos con sus fuerzas, todo lo que en ella había, y se esforzaba de tal manera que llegó un momento que fue un salto inesperado de que ella llegó a la superficie. Cuando llegó, miró a las otras ranitas y, pensando ella en sí misma, comenzó a decir: estas sí son compañeras leales. Estuvieron conmigo hasta que salí de este pozo. Estuvieron siempre ahí, mirando, observando, y hasta este momento ellas no se alejaron de mi persona. Eso fue lo que pensó la ranita. Mientras las otras comenzaron a hablar entre ellas mismas, diciéndose: es imposible. ¿Cómo ella pudo salir de este pozo a pesar de las palabras que nosotros expresábamos, gritábamos y le decíamos? Más tarde, estas ranitas se dieron cuenta que la rana, la cual había salido de a la superficie, era sorda. La palabra animar significa dar aliento. Es por esta razón que hoy la escritura nos habla, o Dios a través de su palabra nos habla: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos en un tiempo donde la mayor parte de la población se encuentra en un estado desalentador por lo que está sucediendo en nuestro entorno o en nuestro alrededor. Por encima, pareciera que nos encontramos en un pozo sin salida. La pregunta es: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos mantener un buen estado de ánimo? Nadie en la vida se encuentra libre de problemas. Todos, de alguna u otra forma, pasamos diferentes problemas, uno de una forma y otros de otra. Aún así, nosotros sabemos que las cosas no van a salir como nosotros esperamos que salgan. Pero hay dos cosas que podemos rescatar de esta ilustración de las ranitas. Primero, podemos enfocarnos a base de poner nuestra vista en el pozo, en el problema, de escuchar esas voces que van a traer desaliento a nuestras vidas.
palabras desalentadoras, de escuchar continuamente las noticias que dicen que cada día se va incrementando los problemas y que no vamos a salir o no vamos a poder salir adelante. Y quizá por un momento, si nos enfocamos en el pozo o en los problemas y escuchamos esas voces, podamos llegar a un momento de desánimo y nos demos por vencidos. O la otra cosa que podremos ser o hacer es llegar a ser personas con actitudes alentadoras, con un comportamiento ampliamente definido, ser estables, optimistas, que nuestro enfoque sea en buscar la solución, que nuestras palabras beneficien, edifiquen, construyan buenas relaciones y con esa buena acción poder ayudar y dar aliento a los demás. La escritura es amplia. En ella se registran varias personas con actitudes alentadoras, que no estaban exentas a no pasar por situaciones difíciles y sumamente dolorosas. A pesar de su situación, mantuvieron un estado de buen ánimo. Entre estas personas encontramos a Nehemías. Nehemías, al enterarse en la situación y condición en que se encontraban los judíos, sus hermanos, que la noticia llegó a sus oídos, que sus hermanos se encontraban en gran afrenta y en gran dolor, en gran mal, sin protección. Jerusalén, sus muros habían sido derribados, ellos se encontraban sin protección, las puertas habían sido quemadas. Y Nehemías dispuso no solamente dar aliento o animar a sus hermanos los judíos, sino que dispuso también a encontrar una solución. Fue a Jerusalén para comenzar a edificar los muros. Cuando llegó, dice la escritura que reunió al pueblo, comenzó a dar las palabras de ánimo de tal manera que juntos comenzaron a edificar. Pero tuvo opositores que hablaban con palabras negativas y también con palabras desalentadoras. Y eso lo encontramos en el libro de Nehemías. Y estas fueron las palabras, literalmente, estas fueron las palabras que Nehemías y el pueblo escuchó de sus opositores. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá dar sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes las piedras que fueron quemadas? Esas fueron palabras negativas que querían estos opositores para infundir ese desaliento a un pueblo que se había comprometido con ellos mismos para levantar, para edificar los muros. Y Nehemías y el pueblo se dedicaron no a escuchar, se dedicaron a edificar el muro, y toda la muralla fue tomada hasta la mitad, fue levantada hasta la mitad. Dice la escritura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Más adelante, la escritura nos habla de que Tobías, Sanbalat, los amonitas y los árabes, entre otras personas, se reunieron para formar una amistad con Nehemías, para distraerlo y para infundirle miedo, temor a que él no siguiera construyendo los muros.
Y esta fue la respuesta de Nehemías: no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir con ustedes. Esa fue la respuesta de Nehemías. No quiso ir. Sabía que estas personas no iban a traer beneficio, ni iban a infundir aliento, palabras de motivación. Más que todo, iban a infundir palabras de desaliento. Encontramos también en la Escritura a Moisés y a Josué. Josué, una persona con una actitud alentadora. En una ocasión, Dios le habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual os doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. 12 eran las tribus de Israel, y eran 12 príncipes, uno por cada tribu, que Moisés había enviado a reconocer la tierra de Canaán. Dice la Escritura que ellos fueron y regresaron para dar informe de lo que ellos habían visto en la tierra. Pero 10 de ellos dieron el informe con un enfoque negativo y, por supuesto, con palabras desalentadoras. Estas fueron las palabras que ellos comenzaron a hablar al pueblo que lo escuchaba y que estaba ahí presente. No podemos subir contra aquel pueblo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todos los hombres que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Estas eran las palabras que estaban expresando 10 príncipes del pueblo de Israel, de las tribus. El pueblo escuchaba esas voces de estos 10 príncipes y comenzaron a desalentar y a desanimar a todo el pueblo de Israel. Pero había 2 de ellos que hablaban las palabras que el pueblo necesitaba escuchar. Palabras de aliento, palabras de ánimo. Y dice la Escritura: y Josué y Caleb hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque fluye leche y miel. Estas fueron las palabras alentadoras que Josué y Caleb hablaban al pueblo. Llegaron estas palabras a los oídos de toda la congregación, pero a pesar de ahí, toda la congregación prestó atención a la mayoría, a los 10 príncipes, de lo que ellos habían hablado a la congregación. Dios dio una promesa a Josué por las palabras que él había hablado, por la fe que él había depositado en Dios y por hablar esa palabra de ánimo y de aliento a la congregación. Dios le hizo una promesa que él iba a heredar la tierra, que él iba a entrar a esa tierra, pero también él iba a repartir la tierra que Dios le había prometido a Israel. Iba a llegar ese momento, iba a llegar ese cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Josué. Pero ¿qué es lo que pasa? Como todos, en el transcurso, en esa espera de recibir esa promesa, tuvo que esperar largos años Josué para que llegara el momento donde Dios le hablara y le dijera que era el momento, el tiempo
donde él iba a entrar a poseer esa tierra. En ese transcurso, en ese transitar que iban rumbo a Canaán, pasó unas décadas y José fue testigo de un pueblo que se quejaba continuamente. Un pueblo que se levantaba y hablaba no solamente palabras negativas, sino hablaba palabras que eran continuamente de queja, y no solamente de queja, sino falta de fe, de tal manera que llegó un momento donde Dios tuvo que hablar con Moisés y dar palabras donde esta generación no iba a entrar a la tierra prometida. Lo que quiero dejar hoy en esta palabra en el corazón, de aprender de cómo, a pesar de lo que Josué atravesó y vivió por décadas, de mirar, observar personas que continuamente que se quejaban, aún así él siguió creyendo la promesa. Pero llegó el momento donde Dios le habló a Moisés de que era el tiempo que Josué tomara por posesión esa tierra. Y él en ese momento necesitaba palabras de ánimo, palabras de aliento. Sabía que no era era un momento que él iba a cumplir, pero que no iba a ser fácil. Y este es el momento donde la palabra lo podemos nosotros aplicar y recibir el consejo que la Escritura nos dice: animaos unos a otros. Animaos unos a otros. Para animarnos unos a otros se requiere de 2 o más personas. En este caso, Dios habló a Moisés para que animara a Josué. Moisés, un hombre ampliamente definido en su comportamiento, un hombre estable, un hombre optimista, un hombre que hablaba palabras sanas, palabras que inyectaban vida, fe, esperanza. Un hombre que hablaba con Dios, un hombre que hablaba de Dios, pero un hombre que hablaba lo que Dios le mandara a hablar. Palabras de vida, palabras de poder, palabras de fe. Él en un momento recibió una orden de parte de Dios para que le hablara a Josué e impartiera no solamente fe y confianza en Dios, sino también que hablara palabras de ánimo. En Deuteronomio 3:28 dice la Escritura: mandó Dios a Moisés diciendo: manda a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Existe una frase, quizá alguna vez usted la escuchó. Esta frase dice de esta forma: un hombre con ánimo constituye la mayoría. Un hombre con ánimo constituye la mayoría. Constituye es una persona que está determinada a hacer lo imposible. Y este hombre lo podemos ubicar en la persona de Josué. Josué necesitaba de parte de Dios ánimo. Dios le habló a Moisés para que Moisés diera esta palabras de ánimo, palabras que necesitaba escuchar Josué. Hay una porción de la Escritura que continuamente nosotros la escuchamos, y Dios hablándole a Josué: esfuérzate y sé valiente. Solamente te mando que te esfuerces y sé valiente.
Esas eran las palabras literalmente que Dios le habló a Josué, porque Josué necesitaba palabras que le dieran vida, que le dieran aliento. Y este hombre llamado Josué, quien recibió la promesa de parte de Dios, que entraría a la tierra que Dios le había prometido, que fue testigo de todas las bendiciones que Dios le había dado que Dios les había dado al pueblo, pero más que todo, esta promesa de entrar a la tierra, ahora tenía que cumplir la misión. Necesitaba palabras de ánimo y las recibió a través de Moisés. Pero también después de que recibió esas palabras en su vida, después que hubo recibido esas palabras de ánimo y aliento, él se enfocaría en 3 cosas basado en las promesas del Señor. La primera es en introducir al pueblo a la tierra prometida. La segunda iba a derrotar al enemigo. Y la tercera, que iba a repartir la tierra por heredad. Josué hizo 3 cosas base a las promesas de Dios: introducir al pueblo a la tierra prometida, y ahí depositó su fe, que Dios le había prometido dar esa tierra, y él en fe, creyendo a la palabra del Señor, tuvo esa fe y esa confianza que él iba a llegar a poseer esa tierra. Lo segundo es que iba a derrotar al enemigo, y lo hizo con valentía, creyendo a la palabra que Dios le habló: esfuérzate y sé valiente. Y lo tercero, que él llegó a repartir la tierra que Dios le había entregado. Él comenzó a repartir la tierra a las tribus de Israel, y ahí él se esforzó. Fue con el ánimo que había recibido de parte de Dios. Con ese ánimo pudo cumplir y pudo realizar lo que Dios le había encomendado. Atravesó un momento difícil, pero como dije en esta frase, un hombre con ánimo constituye la mayoría. Hoy el Señor nos habla que nos alentemos los unos a los otros, que nos animemos y que nos edifiquemos los unos a los otros con estas palabras. Te invito que continuamente prestes más atención a lo que Dios te ha estado ministrando y a lo que Dios te ha estado hablando. Todos vamos hacia la tierra prometida. Quizás nos vamos a encontrar en nuestro transitar por baches o pozos, y enfrentemos también personas que hablen palabras desalentadoras. Te invito a que mantengamos un buen estado de ánimo, a que juntos podamos tener una actitud ampliamente definida, de ser personas estables, seguras, y de hablar palabras que traen aliento y vida a los demás, para bendecir a los demás, para bendecir a otros. Como en el caso de Nehemías, no prestó atención a estas personas que traían palabras negativas y desalentadoras. Se enfocó y realizó, y pudo junto con el pueblo levantar el muro en 52 días. Miramos a Josué de también ser una persona con una actitud alentadora. Su enfoque fue creer a lo que Dios ya le había hablado, que él iba a recibir la tierra y que él iba a repartir la tierra. Eso fue el enfoque
y él también pudo ser de bendición. Enfoquémonos en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y también que podamos ser personas, a pesar de la situación que enfrentemos, que nos mantengamos con un buen estado de ánimo para bendecir y dar aliento a otros. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que has hablado en nuestra vida. Nos enfocamos hoy en tus promesas y vamos a cumplir esa misión que nos has dado. Vamos hacia esa dirección. Y si enfrentamos baches o pozos, vamos a enfocarnos que vamos a seguir avanzando, a seguir hacia adelante y vamos a ir hacia la dirección que tú nos has trazado. Pero al mismo tiempo, vamos a hablar con palabras alentadoras. En base a lo que nos hablaste hoy, para animarnos los unos a los otros. Recibimos tu palabra y a partir de hoy hablaremos palabras de vida, palabras de gracia, palabras de poder, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, iglesia amada del Señor. Recuerda que estamos en pie y seguimos de pie. Seguimos hacia adelante. Sigue amando, sigue creyendo, sigue depositando tu fe y tu confianza en Dios. Y ahora juntos te invito a que reflexionemos, pero también a que cantemos con alegría, con entusiasmo y con gratitud a nuestro Dios esta alabanza. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto, y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí, que el cielo venga aquí, que el cielo venga aquí, que el cielo venga aquí. Cantamos tuyo. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, tuyo, si tuyo es el reino, y tuyo el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino,
cielo venga aquí, que el cielo venga aquí, oh sí, el cielo venga aquí. Cantamos que tuyo y tú